Vamos a dar comienzo a este nuevo estudio de los personajes bíblicos, los protagonistas del relato bíblico, siguiendo nuestra serie de profetas. Hoy día vamos a estudiar al profeta Ezequiel. Así que antes de comenzar vamos a hacer una oración para que el Señor sea dirigiendo todo lo que hagamos, que este estudio sea dirigido por Él, que podamos ser enseñados por Él, y que Dios bendiga a todos los que están conectados, los que se irán a conectar, los que irán a ver este video luego de ser publicado. Que a través de nosotros podamos crecer en la palabra del Señor, podamos aprender más de lo que Él quiere enseñarnos y ser edificados y madurar a través de esta enseñanza. Amén. Así que vamos a orar al Señor. Bendito Padre, nos dirigimos ante tu presencia a través de tu Hijo Jesús para darte gracias por tu fidelidad. Gracias por este día que nos ha regalado, Señor, y por estar en este momento reunidos en este estudio bíblico, Señor, siendo conscientes de que si estamos acá es porque tú lo has permitido. Y eso significa de que tú has sido con nosotros, tú has provisto, tú nos has cuidado, tú nos has dado, Señor amado, la vida, la oportunidad de estar hasta aquí cómodos, tranquilos en nuestros hogares, escuchando esta palabra, este estudio que tienes para nosotros, Señor. Y eso revela tu fidelidad, tu misericordia, Señor, que se renueva día tras día, Señor. Y cómo no agradecerte por eso, si aún en medio de las dificultades o los problemas podemos estudiar tu palabra, que es consuelo a nuestra alma, si aún en medio quizás del temor o del miedo, la preocupación o el afán, tu palabra, Señor amado, es refrigerio a nuestra alma, calma nuestra ansiedad, tu palabra nos enseña el camino correcto, Señor, y a través de ella te podemos ver a ti, Jesús, podemos conocerte más, Señor amado, degustar de tu palabra, de ese pan de vida, de esa agua, Señor amado, que sacia nuestra sed espiritual, que llena nuestro corazón, Señor. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor, porque no eres un Dios que se oculta en medio de su creación, sino que te has revelado, Señor, a través de tu palabra. Y qué privilegio más grande que el estudiarla, que el escuchar tu voz, al leer cada página, Señor, de las Escrituras, al comprender que allí podemos conocerte a ti, allí tenemos también, Padre Santo, la oportunidad de encontrar tu voluntad para nuestra vida, Señor. Y eso es lo que anhelamos, comprender tu buena voluntad, agradable y perfecta para nuestra vida. Por eso, por medio de esta palabra, de este estudio, renueva nuestra mente, Señor, y edifícanos en tu palabra, en tu verdad, Señor Jesús. Bendice a todos los que están conectados, Señor, que no hayan distracciones, que no haya problemas, los que se irán a conectar, Señor, que no se queden atrás de este maravilloso estudio, que pueda ser compartido, que muchos puedan oírlo, Señor, y que tu palabra también pueda masificarse, Señor Jesús. Gracias, me entrego en tus manos, úsame para tu gloria, usa cada opinión, cada comentario, cada pregunta que puedan hacer entre medio del estudio, Señor. Somos instrumentos en tus manos, Señor, y la única voz que importa en este lugar es la tuya, Señor. Tú eres nuestro pastor y nosotros somos ovejas de tu prado que anhelamos oírte. Por eso, Espíritu Santo, ilumínanos y revélanos tu verdad, permítenos oírla. Gracias, Señor, por todo. Quedamos ante tu presencia, expectantes, atentos y dispuestos para poder oír y atender tu enseñanza, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor le bendiga muchísimo. Como les decía, vamos a estudiar al profeta Ezequiel, uno de los profetas mayores. Su libro es bastante extenso, tenemos 48 capítulos y es un libro bastante particular. Si hasta el momento no lo ha leído o quizás no lo ha terminado de leer, le animo a, terminado el estudio, pueda ahí estudiar el libro, leerlo, porque es bastante enriquecedor, como toda la Biblia. Y es bastante interesante como vamos a aprender en este estudio todo lo que podemos extraer de la enseñanza que Dios nos da a través de este profeta. Eh, Mucha visión, mucha imagen simbólica, muchas profecías futuras, como es la tónica de gran parte del grueso de todo el mensaje profético del Antiguo Testamento. Se anuncia juicio sobre Israel, pero también, como es la tónica en la mayoría de los profetas, hay promesas futuras de restauración, hay una esperanza que se conecta a lo largo de todo el mensaje profético en este caso, Ezequiel. Así que, sin más, vamos a comenzar. Como siempre comentamos, cualquier duda, cualquier comentario o pregunta ahí, puede hacerla. La idea es que así sea, que podamos compartir juntos, comentar, que sea eh, eh, más dinámica la enseñanza, el estudio.
Antes de entrar de lleno a lo que el mensaje del profeta nos dice, vamos a contextualizar un poco, vamos a introducir tanto a la vida del profeta como al contexto del mensaje. Y la Biblia, el libro de Ezequiel, es bastante particular en la estructura que tiene, porque es muy ordenado el libro. De hecho, es el libro de todos los profetas el mejor datado, porque es súper claro el momento preciso en el cual el profeta recibe cada una de sus visiones, de sus profecías, en el día tanto, del año tanto, luego de el cautiverio del rey Joaquín, que es al menos hasta antes de la mitad del libro. Luego hace la misma estructura, pero como referencia tiene a la caída de Jerusalén. Entonces, eso ya nos da mucho acerca del libro, tiene una estructura bien definida, muy ordenado. Y se nos presenta a Ezequiel como hijo de Buzi, quien era sacerdote, es de la familia sacerdotal y aproximadamente debió haber nacido en el año 623. No es tan complejo datar la vida del profeta, porque como le decía, es muy claro para posicionarnos históricamente el profeta. He llevado al cautiverio el profeta Ezequiel junto con el rey Joaquín, un rey que duró bien poco, pero he llevado junto con él y muchísimos otros judíos más. Recordemos que fueron 3 olas de deportación, en las cuales la primera, Daniel cayó allí, ya lo estudiamos la clase pasada, Daniel también llegó al cautiverio, y Ezequiel es, por lo tanto, contemporáneo de Daniel en Babilonia y de Jeremías en Jerusalén. Y el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Y es tremendo como, ya lo hemos visto con otros profetas, con otros personajes, cómo el nombre es súper relevante para el ministerio que ejercen, en este caso, los profetas, ¿sí? Su ministerio aproximadamente duró 22 años, terminando en el 571. Por lo tanto, al igual que Daniel y Jeremías, experimentan y ven el cumplimiento de muchas profecías que apuntaban a la destrucción de Jerusalén y evidentemente al cautiverio, experimentando el profeta el propio cautiverio. Lleva una vida bien distinta al profeta Daniel, bien distinta. Se nos ve más relacionado al pueblo judío, más que con el mismo pueblo babilonio, como lo vemos en Daniel, que él trabaja para la corte junto con Sadrach, Mesach y Abednego. No se nos dice lo mismo de Ezequiel, se ve más como un ciudadano más normal dentro de la deportación, de lo que eso involucraba, ¿sí? Recibió sus profecías mediante visiones. Tiene una serie de visiones el profeta a lo largo de los 48 capítulos. Y como le decía, fue contemporáneo de Daniel y Jeremías, y es altamente probable, altamente que haya conocido al profeta Daniel. Daniel no era una persona poco conocida dentro del reino. Lo habíamos visto en la clase pasada, tenía una posición bastante importante, tanto él como sus amigos experimentaron y vivieron cosas de renombre, no eran cosas tan normales. E incluso el profeta Daniel es mencionado en más de una oportunidad en el libro de Ezequiel, solo mencionado, ¿sí? Solo se menciona su nombre. Y inicia el ministerio 5 años después de la deportación. Por lo tanto, se nos posiciona el inicio del libro en el año 593 aproximadamente. Y es interesante cómo se nos da la edad del profeta y que en el momento de su llamado debió haber tenido unos 30 años. Y esto es bien particular porque esa era la fecha o la edad en la que oficiaban y comenzaban a oficiar en el sacerdocio, comenzaban a ejercer el sacerdocio, algo que Ezequiel, si hubiese estado en Jerusalén, hubiese podido hacer, ejercer su ministerio de sacerdocio, pero no podía. Y vamos a ver más adelante cómo esta visión sacerdotal del profeta también podemos leerla a través del libro, ¿sí? No se nos registra su familia, solamente que es hijo de Buzi, tiene una esposa, la cual muere en un momento del relato, pero tampoco se nos menciona descendencia del profeta. Por lo tanto, en ese sentido, un poco similar a Jeremías, quien no se casó por mandato de Dios, su vida se dedicó de lleno al ministerio profético.
El libro está lleno de figuras literarias. Tenemos parábolas, tenemos simbolismos, tenemos comparaciones, tenemos hipérboles, tenemos proverbios, y hay un montón de recursos literarios que enriquecen el texto, y que también de alguna manera, si uno lo lee así de pasada, complican un poco la interpretación, ya que hay que tener bastantes eh, eh, cosas a considerar al momento de leer el texto y poder interpretarlo. Amén. Y similar a otros profetas, su lenguaje es bastante vívido, bastante crudo, bastante específico y gráfico al momento de describir las profecías y ciertas visiones o mensajes que Dios le da acerca del pueblo de Israel, acerca de Jerusalén, de su condición espiritual. Particularmente esas escenas son bastante gráficas para describir simbólicamente, de una manera metafórica y con distintos recursos, describir la condición decadente de Israel y también lo justo del juicio de Dios. ¿Sí? El libro, podemos ver una división general en donde la primera mitad del texto es juicio hacia Israel, se describe ampliamente tanto el juicio, las razones del juicio, y la otra mitad son promesas de restauración. Como hemos visto en otros profetas, juega la profecía con un balance entre el juicio de Dios y también las promesas de restauración. Y lo es un tema que hemos tratado con otros profetas, cómo la justicia de Dios va de la mano con el amor de Dios. Son cosas que juegan en conjunto. ¿Sí? Y eso se ve bastante marcado en el libro de Ezequiel, cómo hay una sección amplia de juicio, pero también una sección amplia y súper fuerte acerca de promesas futuras de restauración. ¿Sí? Como decía en un principio, el libro está muy bien ordenado y registrado, está escrito en orden cronológico. Hay un par de detalles en los cuales hace un salto hacia atrás y luego vuelve a la mitad del capítulo, pero sin más, y es adrede, pero está súper bien ordenado, muy bien datado, y es algo a lo cual Dios también llama al profeta a registrar las visiones y las profecías que estaba recibiendo, ¿sí? Y como decía, hace un momento, la visión sacerdotal que tiene el profeta, ya que él iba a oficiar en el sacerdocio, de familia sacerdotal, eh, permea gran parte del mensaje, y vemos esta visión amplia acerca del templo, vemos harto mensaje hacia el sacerdocio, hacia el oficio, también al final del mensaje del libro de Ezequiel, vemos una porción bastante extensa acerca del templo, una visión acerca del templo, el mandato hacia el sacerdocio, hacia los levitas y toda esa estructura sacerdotal. Pero no solo eso, sino además este deseo. Recordemos que una de las cosas que amaba el pueblo y de las cosas más importantes era el templo y el arca. Eran las cosas más importantes, más amadas por el pueblo judío. Por lo tanto, la destrucción del templo, la pérdida del arca, involucró un cambio de mentalidad que podemos leerlo en el libro de Ezequiel, y es parte de la enseñanza que leemos también. Cómo el pueblo tuvo que aprender a vivir sin el templo, sin el lugar más importante para ellos en ese momento, que era el arca, la presencia de Dios, lo que simbolizaba a Dios en medio del pueblo. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo del libro. Bien, el libro parte posicionando históricamente ahí en el año 593, en donde tiene la primera visión el profeta, y es una visión acerca de la gloria de Jehová, la gloria de Dios. Y es bastante particular esta visión porque tiene elementos bastante interesantes. Vemos cómo el profeta allí, aproximadamente a los 30 años, estaba viviendo o viendo esta visión, y ve cómo la gloria de Jehová está representada por cuatro seres que más adelante vuelve a verlo y lo llama querubines, con una forma bastante particular. Tenían 4 alas, 2 extendidas y otras 2 que cubrían su cuerpo. Tenían cuatro rostros estos seres, uno de león, otro de águila, otro de humano y otro de buey.
Y eran 4 seres, habían ruedas también, y dentro de la rueda otra rueda, y se nos dice que estaban llenas de ojos, y sobre ellas, ¿no es cierto?, había una plataforma, y estaba el trono de Dios, y esa era la gloria de Dios que estaba visitando en este momento al profeta, para entregarle un mensaje, para entregarle un llamado. Y es bien particular porque esta visión no la tiene una vez, sino que la tiene un par de veces más. Vuelve a ver a estas criaturas, vuelve a tener esta visión sobre la gloria de Dios, eh, y es muy, muy particular cómo esta visión determina un poco el hilo del libro. Porque salta una pregunta, y es, ¿qué hacía la gloria de Dios fuera del templo? Si el templo era el lugar donde se manifestaba la gloria de Dios. Allí, en el arca, en el lugar santísimo, cuando el sacerdote ejecutaba ese sacrificio de expiación, cuando podemos leer en distintos pasajes del Antiguo Testamento que la gloria de Dios llenaba el templo, o antiguamente, antes del templo, llenaba el tabernáculo. ¿Qué hacía la gloria de Dios fuera del templo? Es una pregunta que responde el mismo libro en el capítulo 8 en adelante. Y ya vamos a llegar allá. Entonces tiene esta visión de estos seres, y más adelante los ve los vuelve a describir, pero en esta descripción estaban llenos, los seres también llenos de ojos. Son descripciones que no leemos solo en el libro de Ezequiel, volvemos a leerla de manera muy similar en el Apocalipsis, ¿sí? Entonces tiene esta visión en donde Dios le hace un llamado, hace el llamado del profeta a oficiar, a oficiar. Bien particular porque no es el único profeta que es de una familia sacerdotal, pero oficia como profeta, ¿sí? Es un juego de oficios que lo podemos ver en un par de personajes en el Antiguo Testamento. Este oficio sacerdotal y profético. Pero en el caso de Ezequiel no ejerció el oficio sacerdotal, pues estaba en el exilio y no había templo. Solo ofició este ministerio profético. Y esta imagen es bien particular, lo vamos a ver más al final, pero como aquel que había sido llamado para oficiar dentro del templo y allí alabar a Dios, en verdad nunca logra trabajar así y tiene que glorificar a Dios fuera del templo y allí proclamar a Dios. Es bien particular esa imagen en este profeta. ¿Qué es lo que ve en este llamado o en esta visión? Dios le entrega un rollo, el cual debía comer en esta visión. Ahora, si fue literal o no, pierde relevancia, pues el foco es el trasfondo de esta imagen del profeta comiendo el rollo, que tampoco es única en la escritura. De hecho, algo muy similar también podemos leer en Juan, en el Apocalipsis. Y el profeta debía comer el rollo, lo cual simbolizaba el que él tenía que apropiarse del mensaje antes de entregarlo, tenía que hacerlo suyo. Y cuando el profeta lo hace, la Biblia nos dice que en su boca sabía a miel. También algo similar pasa en el Apocalipsis. Y es bien particular porque este rollo simbolizaba el juicio, las profecías que iba a entregar el profeta, que no eran muy alegres. De hecho, simbolizaba uno de los hechos más trágicos de la historia, la destrucción de Jerusalén, del templo, de la nación. Y lo hace, entrega este mensaje de una manera bastante cruda, como decía al principio. Entonces, en este momento Dios lo comienza a preparar para su ministerio. Un ministerio bien, bien fuerte, y Dios se lo advirtió de antemano. Dios le dijo en un principio cuál sería la tónica de su ministerio. Y lo podemos leer al principio, en los primeros capítulos, cuando Dios le dice, predícales, da este mensaje, profetiza, pero no te van a escuchar. Nadie te va a escuchar. Y se lo vuelve a decir más adelante, en el capítulo 33, le dicen, se van a acercar a ti y te van a preguntar y van a sentarse delante de ti, pero no te van a prestar atención, no van a obedecer tus palabras. Van a hablar de lo bonito que hablas, como alguien que se junta a escuchar a un poeta o a escuchar a alguien que toca un instrumento, pero no te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque su corazón es de piedra, porque son sordos, porque se han olvidado de mí y no van a hacer caso. Y eso era algo que marcó efectivamente, y lo vemos a lo largo no solo del profeta Ezequiel, sino de todo el contexto histórico. Cómo Israel, a pesar de la serie de advertencias, mantuvo ese corazón de piedra
no hizo caso a las palabras de los profetas que Dios le envió una y otra vez. Entonces, esta idea de corazón de piedra, de una audiencia muy poco receptiva, no es propia del profeta Ezequiel, sino que es la tónica de toda la nación a lo largo de prácticamente toda la historia. Y eso es algo que se menciona también en el libro, cómo la historia de Israel es un reflejo de la dureza del corazón del ser humano. Entonces, le advierte Dios al profeta diciéndole esto, pero no importa, tú predícales. Y de alguna otra manera, también esto está implícito en esta imagen de la atalaya, que 2 veces la recibe el profeta. Tiene esta imagen de él como una atalaya. ¿En qué sentido? De que, y lo grafica así la Biblia, es como alguien que se pone en lo alto de un pueblo y logra ver que vienen enemigos. Si tú das aviso, pero ellos no se preparan, y si ellos mueren, la culpa será de ellos, no tuya, porque tú diste aviso, porque tú viendo el peligro avisaste. Pero si tú no avisas que viene el peligro y ellos mueren, la sangre de ellos se demandará de tu mano, caerá sobre ti. Y esto es similar un poco, porque le dice Dios, diles, háblales, adviérteles sobre el peligro, predícales. No te van a escuchar, pero tú cumple tu labor de atalaya. Cumple tu labor de avisarle. Y no sé si ya había leído esta parte anteriormente, alguno de los que está escuchando, ¿no? Pero es súper interesante meditar en este mensaje, en esa parte de la misión del profeta. Cómo Dios, a pesar de los frutos que pudiese o no tener el mensaje, lo importante está en la obediencia del mensaje por parte de quien tiene la labor de entregarlo. Dios nos llama no a generar fruto, sino a sembrar la semilla. De alguna manera muy similar, el Nuevo Testamento dice que nosotros simplemente tiramos la semilla. Uno tira la semilla, el otro riega, pero quien da el crecimiento o el fruto no somos nosotros, es el Espíritu Santo. De alguna manera muy similar, podemos leer esto en Ezequiel, en este pasaje. ¿Sí? Y inicia su ministerio, es bastante rápida toda esta porción, pero inicia su ministerio con esta visión, con el rollo que se come, con esta advertencia de su audiencia y con esta labor de atalaya que debe cumplir el profeta. Y Dios le cierra su boca. El profeta quedaría mudo aproximadamente, según ahí los cálculos y según la gran mayoría de los comentaristas, 7 años duró la mudez del profeta, pero era una mudez parcial, pues solo se abriría su boca para entregar el mensaje de Dios. Nada más que eso, para nada más que hablar de la palabra de Dios. 7 años aproximadamente. Es un montón de tiempo. No es un día, 2 días en silencio, son 7 años en silencio. Y eso es bastante importante porque lo que quiere recalcar Dios es que el pueblo no necesita oír nada más que la voz de Dios, nada más que su voz. El mensaje que tenía que entregar el profeta era la destrucción de Jerusalén. También similar a otros profetas contemporáneos, como por ejemplo Jeremías, que su mensaje, más que una advertencia, era un mensaje sobre la inminente destrucción que se llevó a cabo en el 586 por mano de Babilonia, cuando destruyen Jerusalén por completo. Luego de hartos años de asedio, de deportaciones, se concreta en el 586 y el profeta entrega estas advertencias antes de que esto suceda, estos mensajes acerca de la destrucción, de distintas maneras, con distintas señales, de distinta forma. Y tenemos la primera, la señal del sitio a Jerusalén, donde Dios le dice al profeta en un ladrillo, dibuja el mapa de Jerusalén, de la ciudad de Judá, y allí sítiala, haz una gráfica física del sitio, acuéstate allí al lado de ella con una plancha, y esto va a simbolizar justamente que Israel sería sitiada. Esto todavía no sucedía. Recordemos que estas palabras aproximadamente fueron dichas en el 593.
Y el sitio a Jerusalén comenzó en el 588-87, entre esos años aproximadamente, duró 2 años. Ahí comenzó recién el sitio a Jerusalén. O sea, tenemos un par de años antes de que esto sucediera. El sitio a Jerusalén ya estaba siendo profetizado. Y la manera en la que Dios le describe todo esto es bastante gráfica, porque le dice que en total eran 430 días que el profeta debía estar así acostado sobre su lado izquierdo, con esta gráfica de Jerusalén sitiada. Hay un poco ahí de debate a qué se refieren estos 430 años, pero el foco es la inminencia del hecho. Israel iba a ser sitiada y destruida por completo. Y grafica esta destrucción de distintas maneras a lo largo de todo el libro, de distintas formas. Y Dios le dice al profeta, quédate allí, porciona tu alimento, el agua que vas a beber, y te vas a hacer pan de ciertos ingredientes, algo que no era muy, muy grato de comer. Y le dice, y te cocinarás este pan, y vas a prender el fuego con excremento humano. Y vas a cocinar el pan con este combustible, para graficar todo lo que Israel, en este caso es Judá, recordemos que el reino había sido dividido, Israel destruido hace harto años. Judá iba a tener que comer por la ira de Dios, todo lo que iba a tener que pasar en este proceso, en estos años. Esto estaba representado por el alimento que el profeta debía comer por 430 días. El profeta, en su labor sacerdotal, le dice a Dios que él no se iba a contaminar comiendo alimento cocinado con excremento humano, algo que no estaba permitido. Y Dios le dice entonces, lo vas a hacer con excremento de animal. Esa práctica, si bien uno la lee y dice, oh, como exalta lo extraño de la práctica, sin embargo, en los pueblos nómadas que viven en el desierto, de hecho actualmente muchos pueblos, particularmente beduinos, lo hacen todavía, como medio combustible ante la falta de elementos en el desierto, se cocina con combustible a base de excremento. Sin embargo, esto graficaba lo amargo, lo crudo, lo desagradable que iba a tener que vivir Jerusalén, Judá, a causa de su pecado. También grafica esto mismo, con una señal del cabello. El profeta debía cortarse su pelo con una espada. Y esto simbolizaba la manera en la que iba a ser destruido también Israel. Y ahí el profeta, de manera bien simbólica, representa esto con el cabello, lanzándolo al aire, tirándolo, amarrándoselo, y esto de distintas maneras, que grafican la manera en la que el pueblo iba a ser esparcido, destruido, y cómo iba a ejecutarse el juicio sobre esta nación. Son distintas maneras. Habíamos visto con Jeremías un profeta bastante didáctico para entregar el mensaje con distintas maneras, distintos recursos. Ezequiel es mucho más osado todavía en estas imágenes que presenta para graficar el juicio de la nación y el mensaje profético que recibía de parte de Dios. ¿Sí? Jerusalén sería destruida y llevada nuevamente al exilio. Recordemos que hasta ese momento ya había vivido 2 deportaciones en la nación de Judá. 2 deportaciones. Y iba a vivir una tercera, y esa iba a ser definitiva, iba a ser destruida. Eso es bien particular porque para el sacerdocio o los teólogos, por decirlo de alguna manera, de esa época, ellos veían inconcebible la idea de que el templo de Dios sea destruido, que la nación de Dios pudiese ser destruida, porque ellos decían, ¿cómo el pueblo de Dios va a ser destruido? No se puede, es inconcebible porque es el pueblo de Dios. Y esto le llevó a un claro orgullo y descansaban en una idea bastante distorsionada sobre Dios, sobre su amor, sobre su fidelidad, sobre su santidad y su justicia, ¿sí? Una manera más sutil, pero bastante similar, podemos ver cuando los fariseos se escudaban en su descendencia de Abraham, cómo se escondían detrás de su genealogía. Sin embargo, en el libro de Ezequiel, Dios lo dice. Ustedes dicen que yo soy injusto, pero yo he visto su maldad. Ustedes son los injustos. Y yo soy quien ejecuta juicio, no ustedes. Se lo dice Dios al pueblo.
El capítulo, hasta este momento, hasta el capítulo 7, ya vemos distintas descripciones sobre el juicio, pero el capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 19, hasta el 24, nos grafica el juicio de Israel. Y vemos distintas señales de este juicio, más aparte de todas estas que hemos visto. Dios le da al profeta y le dice, sal de tu hogar. En el capítulo 12 vemos esto, pero así como rápido, tal cual como sale una persona que es llevada al cautiverio. Haz un hoyo en el muro y sal de la ciudad. Y la gente te va a preguntar qué significa esto. Y tú le vas a decir que el pueblo va a ser deportado una vez más. Y de esta manera graficaba la deportación. Es, como toda la profecía bíblica, impresionante también porque se profetiza sobre Sedequías. Habíamos hablado sobre este rey en el estudio de Jeremías. Es el rey que vivió la destrucción de Jerusalén, que había sido nombrado por Babilonia, pero en una serie de equivocaciones, incluso aconsejado por el propio Jeremías, pero desechando el consejo, este rey, al enterarse que había sido ya sitiada la ciudad y Nabucodonosor había entrado, trata de escaparse por uno de los muros y es capturado, sus ojos le son arrancados después de que ve a toda su familia siendo degollada, siendo asesinada, y es deportado a Babilonia, pero muere y no logra verlo. Todo eso es profetizado por Ezequiel. Profetiza que este rey iba a escapar, lo iban a atrapar y que no iba a lograr ver la ciudad a la cual iba a ser deportada. Varios años, un par de años antes de que esto suceda. Entonces es bastante gráfica esta profecía acerca de Sedequías. También en el capítulo 14 se menciona algo que lo podemos ver en Jeremías. En el libro de Jeremías, Dios le repite un par de veces y le dice al profeta Jeremías, no intercedas por este pueblo, porque ya no hay remedio. Es inminente su destrucción. Que tú intercedas no va a ayudar en nada, porque yo los voy a destruir. Y de alguna manera similar podemos leer esto en Ezequiel, cuando Dios dice, por medio del profeta, aunque Noé, aunque Daniel y aunque Job intercedan por este pueblo, de nada va a servir. Solo ellos tres se salvarían, porque todos los demás serían destruidos a causa de su propio pecado. Y lo repite 4 veces, esta misma idea, la repite 4 veces, recalcando de manera muy enfática que no había remedio, no había escapatoria. El pueblo sería destruido. Es un mensaje, uno de los mensajes más fuertes que recibe Israel en toda su historia, porque esto involucraba, como le decía, un choque entre su ideal, su teología, porque ellos veían inconcebible esta idea, descansaban en el hecho de que eran el pueblo de Dios, y por muy rebeldes que sean, Dios no iba a destruir a su propio pueblo. Sin embargo, Dios es santo, Dios es justo, y aunque es misericordioso, también lo veíamos en otro estudio, su misericordia no anula su justicia, ni su justicia su amor, ni su amor su santidad, sino que funciona en perfecta armonía. Amén. Y el pecado había sido tan, pero tan grande, que lo vamos a ver también un poquito más adelante, como Dios incluso llega a decir, hasta Sodoma al lado de ti es buena, hasta Sodoma es bueno al lado tuyo. Al lado tuyo, cualquier ciudad es buena, porque eres tan mala, así describe Dios a Jerusalén. Y también grafica al pueblo como una vid, como una parra, esa es la vid, pero inútil, porque dice, quizás la madera de un cedro cuando ya cae, hasta la madera se puede ocupar, pero cuando la vid deja de dar frutos, se seca, su madera no sirve de nada, solo se quema. Y le dice Dios, es inútil, Israel, eres inútil, te has vuelto inútil. El lenguaje, como lo decía al principio, es bastante fuerte, el mensaje que ocupa el profeta. Es muy directo, no anestesia ante al pueblo para entregar su mensaje. Es crudo, se lo lanza directamente. Había sido tan grande su pecado que ya no había ninguna intención y necesidad de maquillar un poco la negligencia y el pecado de la nación. Necesitaban ser confrontados con la verdad. También menciona una parábola acerca del águila que representa a Nabucodonosor y cómo
Allí la vid vuelve a representar a Israel, pero Israel en su constante error, Judá en este caso, en su constante error vuelve y trata de crecer hacia otra águila que representaba a Egipto, algo que lo vivió Israel, no se quiso someter a Babilonia, consejo que se lo dio por medio de Jeremías, pero no quisieron. Y más encima, la Biblia habla de que juraste en mi nombre obedecer a Babilonia, pero luego les diste en la espalda. O sea, si me das la espalda a mí, realmente tu palabra no tiene ningún peso, Dios le dice de alguna manera a la nación. No vales nada. Una y otra vez se lo repite Dios al pueblo. Hay una imagen acerca de una espada de Dios, cómo la espada está desenvainada, y Dios dice, no voy a volver a envainar esta espada. Con esta espada te voy a destruir. Tenemos también esta imagen del horno purificador, en donde, similar a la imagen de la vid inútil, Dios le dice, ustedes son las impurezas de los metales, que no sirven para nada, pero al menos en esta parábola hay una promesa, y en distinta otra entre medio hay promesas de restauración, porque dice la Biblia que esas impurezas que representan a la nación van a entrar al horno de Dios y van a ser purificados. Va a haber un momento en el cual van a vivir realmente la pureza para la cual yo lo llamé. Y el capítulo 23 es bien particular, es uno de los más gráficos del libro para describir la condición de la nación, porque menciona a dos nombres, a Jola y a Olivá. No sé cómo estrictamente se pronunciará, pero así aparecen en el texto. Ahola o Ahola representa a Samaria, al reino del norte, a Israel, y a Jolibá, a Jerusalén, al reino del sur. Ambos términos tienen que ver con el tabernáculo, lo cual nos posiciona o nos contextualiza a la rebeldía de la nación, a sus raíces del pecado, de su maldad, al tiempo del exilio, al tiempo incluso, va más atrás incluso en algunos pasajes, al tiempo del que vivían como cautivos en Egipto. Y nos menciona cómo estas dos fueron esposas de Dios, pero fornicaron, adulteraron, lo engañaron con medio mundo, con quien se les pasaba por delante, dice el texto, se acostaban, se dejaron manosear, se acostaron, recibieron la retribución de su pecado, de su lascivia. Es bien gráfico el capítulo para describir la impureza espiritual que llevó la nación. Y particularmente el capítulo se centra en Jolibá, que representa a Jerusalén, la cual es donde dice, Samaria y Sodoma no son nada al lado tuyo. Eres tan mala que ellos a tu lado resplandecen, son buenas. Sodoma fue destruido por su pecado, pero tú eres peor todavía. Y por esa misma razón serás destruida. ¿Sí? Y en el capítulo 24 hay otra imagen que grafica la destrucción de una olla en la cual el profeta dice, echa carne, echa huesos y hiérvelos en esta olla. Esta olla representa a Israel. Van a ser destruidos, cocinados. Echa leña, dice Dios, échale leña para que arda. Incluso, aunque se seque hasta el rojo vivo, que arda la olla, que sea consumida. Si hay algo que podemos leer acá, es cómo la santidad de Dios fue menospreciada por el pueblo. Cómo su amor fue menospreciado, porque una de las representaciones que podemos leer en el libro es cómo Israel es representada como una esposa infiel. Una imagen que tampoco es propia del profeta Ezequiel, sino que lo comparten distintos profetas, donde la máxima la encontramos en el profeta Oseas, ¿sí? Esta imagen de matrimonio entre la nación y Dios. Y el profeta dice, yo te di todo, te vestí cuando estabas desnuda, cuando te bañabas en tu propia sangre, cuando eras y pataleabas y no eras nada, y se burlaban de ti. Yo te tomé, te puse una corona, te di vestidos de lino, pero con ellos mismos fornicaste, adulteraste. Incluso dice, eres peor que una prostituta, porque no cobras por tus servicios. Tú le pagas a los que te acuestas, dice el profeta. Eres peor que una prostituta, le dice. Es muy fuerte el lenguaje que ocupa el profeta para describir la decadencia que vivía la nación. Una decadencia muy, muy grande.
¿Cuáles fueron las consecuencias de todos estos actos? La gloria de Dios abandona el templo. En el capítulo 8 al capítulo 11 podemos leer esta sección en donde el profeta tiene una visión acerca del templo, una visión que para cualquier judío era horrible, cualquier judío celoso, cualquier judío recto, porque ¿qué era la visión? Dentro del templo habían edificadas estatuas de ídolos a los cuales los sacerdotes, los líderes, el pueblo, las mujeres ofrecían sacrificios. Incluso se menciona allí que los líderes se postraban haciendo reverencia al sol y que habían llenado el templo, algo que había sucedido en la práctica. Realmente el templo había sido dividido para haber hecho prácticamente era un panteón adentro del templo, donde habían distintos ídolos. Y esta visión tiene el profeta y la gloria de Dios, esta representación de los querubines, las ruedas, el trono de Dios, sale del templo. Abandona el templo. Esto significaba algo tremendo. Significaba que Judá ya estaba desnuda, estaba desprovista de toda protección. Y esto evidentemente apuntaba a la misma idea de toda la primera parte del libro. Su juicio, allí está, yo no los voy a proteger. Y por eso vemos a la gloria de Dios en el capítulo 1, los primeros capítulos, estando en Babilonia, porque ya había abandonado el templo. No solo el templo, había abandonado la nación. Ya no estaba en Jerusalén la gloria de Dios. Pero la visión no termina allí, sino que además el profeta ve en esta visión como todos los líderes malos, paganos, y cuando habla de líderes, hablaba de los líderes, los profetas, los sacerdotes, todos los que estaban por encima de la nación, los que tenían responsabilidad sobre la nación, son asesinados. Pero son salvados aquellos que llevaban una marca. Algo también bien particular, porque algo similar podemos leer en el Éxodo, cuando marcan las puertas de sus dinteles con sangre de cordero, y el ángel de la muerte pasa de largo, o similar a la marca que reciben en el Apocalipsis ciertas personas que no mueren. Pero no solo termina ahí la profecía, sino que se profetiza que la ciudad sería consumida por fuego, algo que efectivamente sucedió, pero no termina allí, porque hay una nota muy fuerte de esperanza. Una nota de que no termina todo allí. Si bien Dios dejaba el templo, la gloria de Dios abandonaba el templo, Dios dice, donde estén los cautivos, yo estaré ahí con ellos también. No los voy a dejar solos. Y eso es una verdad tremenda, porque el pueblo debió aprender a adorar a Dios fuera del templo, fuera de un lugar físico, lejos de su tierra, lejos de su parentela, lejos de su familia, lejos de todo lo que involucraba el culto a Dios. Y no sé si a alguien le pasa al escuchar esto, pero es súper contextualizable esta porción con lo que estamos viviendo hoy día, que vamos a profundizar de esto más adelante. ¿Iban a decir algo por ahí? ¿No? Sí, estaba pensando y reflexionando sobre este hermoso estudio y me viene a la mente justamente lo que tú a lo mejor ibas a decir, Cristóbal, de que el juicio viene, la iglesia de Cristo está predicando, está hablando, como escuchen o no nos escuchen, estamos diciendo que Cristo viene, y antes de que Cristo venga, la iglesia será arrebatada. Es como, es que lo que santificaba ese templo era la gloria de Dios en la presencia. Entonces, antes que vinieran los babilonios, la gloria de Dios retirada porque iba a ser invadido ese templo. Pero lo que daba valor al templo era la presencia de Dios, que Dios estaba ahí. Entonces, antes de que el juicio venga a la tierra, el juicio que viene, la gran tribulación, todo lo que estudiamos la semana pasada, la iglesia tiene que ser arrebatada porque el juicio viene. Ahora, Dios es misericordioso, Dios es santo, Dios es justo y Dios es amor. Él está hablando en este tiempo, está entregando un mensaje a través de la iglesia, de siervo de Dios, para que la gente se arrepiente y no oigan este juicio. Dios nos habla a tiempo, Él no quiere que la gente oiga este juicio, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero así obstinadamente como en ese tiempo Israel cerró su corazón y vivió las consecuencias de haber cerrado el corazón, el mundo va a vivir las consecuencias de haberle cerrado el corazón al hacedor de la vida.
Sí, efectivamente. Y eso es una verdad que el libro igual dice. Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no la quiero. De hecho, al contrario, quiero que él cambie su camino. Pero si el impío no se arrepiente, el impío perecerá por su pecado. Y a la inversa, si el justo tampoco persiste y se mantiene y cae en el pecado y no se arrepiente, todas sus justicias no van a ser contadas y el justo por su pecado morirá. Y dentro del juicio, de toda esta extensión de juicio, aún así podemos leer notas de promesas, de esperanza, de la misericordia y de la gracia de Dios. Porque se habla del nuevo pacto. Dios dice, por medio del profeta, cambiaré su corazón de piedra y le daré un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón que logre y esté capacitado. ¿Para qué? Para obedecerme y cumplir las leyes. ¿Por qué? Porque les daré mi espíritu. Y de esa manera podrán obedecerme al fin. No lo menciona una vez, lo menciona en distintas oportunidades del libro y de distinto enfoque. Y es bastante interesante cómo un profeta, este profeta es muy tremendo, porque tiene muchas cosas el profeta Ezequiel. Habla de un juicio cercano para la nación, pero también a la vez habla de un juicio futuro que va a suceder más adelante. Nos habla de una promesa de restauración en donde el mal iba a ser eliminado y también involucra a todo el mundo en esta restauración, en este futuro. Nos habla de un pastor que va a apacentar al reino y eso nos habla de Jesucristo, nos habla de un David que va a ser posicionado en el trono y que va a reinar por siempre. Nos habla de la gracia, nos habla del nuevo nacimiento, la regeneración, del Espíritu Santo, de la labor de Jesucristo. Es tremendo. Es tremendo. Y a la vez es muy similar al libro de Apocalipsis también, en donde se nos hablan sobre las cosas futuras. Es tremendo. Vamos a continuar. Las razones del juicio, ya la hemos comentado, pero es su idolatría, una idolatría que incluso Dios dice, eres peor que todas las naciones. O sea, por último, equipárate a ellas, pero no, te hiciste peor todavía, porque ninguna de estas naciones paganas se compara en su maldad a ti, Jerusalén. Tus líderes son horribles, se alimentan de su pueblo, le roban al que está necesitado, al pobre, se alimentan de ello. Incluso hay un ejemplo de una cacerola también, cómo se alimentan del pueblo. Los profetas engañan al pueblo, habla también sobre profetas mujeres que también engañan y se usan al pueblo, habla sobre cómo los sacerdotes se venden, cómo sacrifican a los ídolos, cómo no hay un respeto por la santidad, cómo no guardaron el pacto, cómo menospreciaron. Y el final hay una visión extensa sobre el templo, el sacerdocio, la gloria, y Dios le dice allá al profeta, escribe esto para que el pueblo vea de lo que se perdió, para que el pueblo vea lo que menospreció, para que el pueblo vea lo que ensució y no se olvide de sus pecados cuando habla sobre el templo. Y evidentemente su infidelidad y adulterio, tanto político como espiritual, porque no solo sacrificó a ídolos, a otros cultos, sino que además se alió a otras naciones. Y ahí en el capítulo 23 el profeta dice, aquellos con los que tú te acostaste te van a destruir, te rechazaron, te dieron la espalda. O sea, ¿a dónde están? Critica incluso a los líderes de la época, del tiempo de Ezequiel. Le dice, se van a acercar a ti, pero no te van a escuchar. Incluso hay una parte en donde se acercan los líderes al profeta Ezequiel para pedir el consejo y Dios le dice, ¿y ustedes vienen a mí? ¿Me piden consejo? En un tono así como, ¿en serio? ¿Ahora me están pidiendo a mí cuando les hablé extensamente? ¿Quieren palabra? Palabra tendrán, serán destruidos. No había otro mensaje para esa generación. No había otro mensaje. Ahora, también, al igual que Jeremías, que son dentro de los profetas más extensos en su mensaje, también hay mensajes hacia otras naciones. Cuando leíamos Jeremías podíamos ver incluso que el profeta llegaba a profetizar quién los iba a destruir, que en la mayoría de los casos era Babilonia, y se profetizaba sobre el imperio medo-persa. Profetizan sobre Amón, sobre Moab, sobre el pueblo de Edom, ahí dice Edom, sobre los filisteos, sobre el pueblo de Tiro y sobre Egipto. Pero
vamos a detenernos un poco en Tiro, porque un capítulo, una breve extensión para hablar sobre los otros profetas, pero sobre Tiro son 3 capítulos. Y habla ampliamente sobre Tiro. E incluso, según muchos comentaristas, Ezequiel 28, del 11 al 19, muchos argumentan que posiblemente el profeta haya cambiado el enfoque de su palabra y se esté refiriendo a Satanás cuando habla de su caída, de su altivez. Y es bien particular toda esa descripción, porque ahí le está hablando al rey de Tiro, en esa porción, y muchos comentaristas creen que el profeta, tal vez inconscientemente, no lo sabemos, el profeta tal vez inconscientemente se estaba refiriendo a Satanás, a su caída. Habíamos comentado algo similar también en otro estudio sobre otro profeta, Isaías, que también habla algo allí similar, ¿no es cierto? Y si bien no es una nación propiamente tal, pero es interesante involucrar en esta misma sección, habla sobre Gog, un personaje que es mencionado muy pocas veces en el libro. Según Génesis 10, es de la genealogía de Jafet, ¿sí? Pero acá pareciera ser que más que referirse a una persona, se está refiriendo a una especie de arquetipo que simboliza o representa a las naciones que se han levantado en contra de Dios, a la maldad de las naciones en contra de Dios. Y podemos volver a leer sobre esto de una manera muy similar a lo que pronuncia el profeta en Apocalipsis, sobre Gog y Magog, como este personaje es una representación de todas las naciones que se han levantado en contra de Dios, sobre la maldad del mundo, sobre la maldad de los gobernantes que han rechazado tanto al pueblo de Dios como a Dios mismo. Una coalición o una representación que va a ser eliminada por siempre. Y hay distintos pasajes que muchos comentaristas lo relacionan al Apocalipsis, al Anticristo, a su atadura por 1000 años, a la guerra del Armagedón. Hay distintos allí comentarios, interpretaciones, pero pareciera ser que más que una persona es un símbolo, una representación de la maldad de las naciones que se han levantado, pero que en un futuro, y ese es el foco del mensaje, serán destruidas. Van a desaparecer. Ese es el principal enfoque del mensaje. Esta maldad que somete, que destruye, que ataca, que conspira, será eliminada. Ya nos posicionamos en el 500, particularmente el 588, pero Israel cayó en el 586. Un par de años antes, la esposa de Ezequiel muere. No se nos menciona mucho más detalle de esto, pero Dios, para graficar lo que iba a suceder y ocupando también este mismo acontecimiento para graficar el mensaje, Dios le dice al profeta, no hagas luto, no hagas nada, no hagas duelo por ella, no llores por su muerte. Podemos leer que era una persona, era su esposa, pero al menos el libro nos deja en claro que era muy amada por el profeta, porque habla sobre la luz de sus ojos o la calidad, la relación que había entre ellos, el amor que había, lo importante que era su esposa para el profeta. Pero le dice, no hagas duelo por ella, porque Israel, Jerusalén, va a ser destruida y van a morir muchos, pero ninguno de ellos también debe hacer luto, porque mi ira se va a desatar sobre esta nación. Van a morir muchos, pero van a caer bajo su propio castigo. La retribución de su justa paga por su pecado. Entonces, de esta manera también grafica la dureza del juicio que Dios enviaba sobre la nación. Y a contar de este momento, cuando el profeta, mediante un mensajero que había sobrevivido a la destrucción, llega y le cuenta, el tono del profeta cambia drásticamente, cambia mucho, porque ya no vemos juicio. De hecho, el profeta vuelve a hablar, esa mudez que había tenido el profeta por 7 años, se quita y ahora puede hablar. Cambia el tono y ahora comienza a hablar ampliamente y de manera más profunda sobre la restauración de la nación. Ya
el juicio vino. El profeta dijo, no vamos a seguir metiendo el dedo en la llaga. Ahora, y eso lo hemos visto a lo largo de todo el estudio profeta, cómo Dios no es un Dios sádico que se deleita en el castigo, sino que, y lo hemos comentado, si nosotros ponemos en balanza el juicio y la esperanza que contiene cada profeta, siempre se inclina la balanza hacia el favor de Dios, hacia la gracia, la misericordia de Dios hacia su pueblo. Porque perfectamente Dios pudo haber dicho, ya, yo lo destruyo, los voy a volver a levantar y van a ser una nación. No solo eso, sino que dice, ustedes serán el centro, van a ser restaurados, pero de una manera que no se imaginan. David va a volver a gobernar en medio de ustedes, dice el libro de Ezequiel, refiriéndose a Jesucristo, el rey perfecto, aquel que cumple el pacto davídico, aquel pastor que también habla el libro de Ezequiel, que va a gobernar realmente sobre su pueblo. Uno solo va a gobernar, dice el libro, en donde la maldad ya no va a existir más. Entonces vemos que la promesa versus el juicio es mucho más pesada o es mucho más profunda, más amplia, más rica la promesa que el juicio. Amén. Vamos a analizar un poquito esas promesas de restauración. El capítulo 34 nos habla sobre el buen pastor. Primero nos habla sobre pastores malos. Y cuando habla sobre estos malos pastores, el profeta se refiere a los líderes, sacerdotes y profetas que estaban a cargo de la nación, cómo en verdad los llevaron al medio del desierto a que se lo comieran las bestias. Y lo dejaron desprovisto. Pero Dios le dice, yo les voy a dar un buen pastor. Yo voy a ser su propio pastor. Y cuando nosotros leemos esto, es imposible no recordar a Jesucristo, quien es el buen pastor. Es Él el pastor que promete Ezequiel. Es Él el buen pastor del cual habla el salmista en el Salmo 23. Es Él el buen pastor que lleva a su pueblo a delicados pastos junto a agua de corrientes de reposo, que prepara mesa aderezada delante de nuestros enemigos, el cual con su callado nos infunde aliento. Es Jesucristo el cumplimiento de esta profecía, de todas estas promesas de restauración. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 36, volvemos a leer esta promesa de un nuevo pacto, en donde vuelve a decir Dios, voy a cambiar su corazón de piedra por uno nuevo, uno de carne. Y leer esto, así como de pasada, uno, sí, le va a cambiar el corazón, ¿no? Pero entender la profundidad de estas palabras en el Antiguo Testamento es tremendo, porque está hablando sobre el Evangelio, sobre Jesucristo, sobre la labor de su muerte, de su resurrección y de su ascensión, sobre la labor del Espíritu Santo en el creyente, sobre el nuevo pacto, sobre la salvación, sobre la gracia. La amplitud y la profundidad de estas palabras son tremendas. El profeta, al menos lo está hablando, desconocemos si realmente comprendía la magnitud de estas palabras, lo desconocemos, no, es imposible comprenderlo, no estamos en su mente, pero hablaba sobre cosas futuras que iban a suceder y que hoy día cada uno de nosotros hemos experimentado. Nosotros experimentamos esta transformación en el momento en que aceptamos a Cristo. Él cambió nuestro duro corazón por un corazón nuevo. El profeta habló sobre la realidad, sobre el mal que opera en el mundo actualmente, sobre la razón del error, sobre la razón del mal en el mundo. Corazones que rechazan a Dios, corazones duros que no han sido transformados. Esa es la razón del mal en el mundo. Una humanidad que no tiene a Cristo en su corazón. Sobre esto hablaba el profeta en esto. No sé si mencionamos un poco la profundidad de estas palabras. Y el capítulo 37, una escena, una imagen bastante conocida, no sé si alguien la había escuchado anteriormente, pero es bien conocida esta imagen del valle de huesos secos, el cual nos evoca un poquito al Génesis 2, cuando Dios crea al ser humano, donde el profeta veía un valle seco y lleno de huesos, valga la redundancia, muertos, de personas, huesos humanos. Sin embargo, el profeta allí le pregunta, ¿vivirán? ¿Tú lo sabes, Señor? Responde el profeta. Hay una alabanza también que se canta, un corito sobre esto. Y Dios dice, sí, el Espíritu de Dios soplaba de los cuatro vientos mientras el profeta, declarando la palabra que Dios le había entregado, se levantan los huesos. Se comienza a brotar carne de ellos y comienzan a pararse, pero todavía no estaban vivos. Todavía no estaban vivos.
hasta que Dios le dice al profeta, profetiza y sopla, diles que sople el Espíritu de Dios en ellos. Algo que nosotros podemos leer en Génesis 2 cuando Dios crea al hombre del barro, pero no es un ser viviente hasta que Dios sopla aliento de vida en él y es un ser vivo, a imagen y semejanza de Dios. Y esta imagen es tremenda también, tremenda, porque nos habla de una restauración y una manera muy similar. Podemos leer en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, pero por el poder y la acción del Espíritu Santo en nosotros, nacimos de nuevo, de muerte a vida. Ahora, el pasaje es claro. Este valle de huesos es Israel. Es el pueblo de Dios. Es esta nación que está muerta. Y por sí sola no se va a poder levantar. Solamente el poder de Dios puede levantar a una nación que ha muerto. Nadie más que Dios, ¿sí? Ahora, podemos discutir un poco sobre la amplitud de esta imagen. Si se refería a que Israel iba a volver a ser una nación simplemente, o se refiere al nivel, a futuro, mucho más adelante, cuando Israel sea una nación completamente constituida que adore a Cristo, en donde realmente allí va a ser una nación, la nación que Dios profetiza, esta restauración final que experimentará Israel, como podemos leer en el capítulo 36 y 37, esta reunificación de Israel. No sé si alguien ha leído un poco sobre esto, pero estos capítulos nos hablan de cómo iba a ser restituida la nación. Y es tremenda porque nos habla de distintas cosas, sobre que iban a volver de los 4 puntos de la tierra, donde se iba a hacer traer a su pueblo para unificarlo. Incluso habla de Israel y Judá, iban a volver a ser uno. Eso es lo que nos dice el profeta. Y habla sobre los montes, el desierto que iba a reverdecer, que iban a florecer, que iban a producir alimento, frutas, bosques. Nos habla sobre todo esto. Y son profecías tremendas porque uno le lee, sí, Israel va a ser una nación y van a trabajar la tierra y va a ser bonito. Pero no, esas profecías son súper profundas porque, primero, Israel, desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido, vivió un exilio de casi 2000 años, porque no fue hasta el 1948 cuando volvieron a ser constituida como una nación. Israel desapareció del mapa como nación. Ya no fueron nunca más una nación. Desaparecieron. Fueron esparcidos por todo el mundo. Y en el 1948, en las Naciones Unidas, de una manera súper rápida, Israel es constituida como una nación y se vive uno de los éxodos más grandes en la historia registrados, que literalmente, hermano, tal cual como lo dice la Biblia, de todas partes del mundo viajaban hebreos, israelitas, a su tierra, a vivir en su nación, porque de nuevo podían volver a reunirse como pueblo. De todos lugares cumpliéndose la profecía, pero no solo eso, sino que literalmente el desierto, de manera milagrosa, porque era desierto seco, literalmente infértil incluso, así dicho, infértil, no se puede trabajar. Hoy día son bosques, son plantíos que por la mano de Dios, Israel es uno de los agentes exportadores de frutas y otras cosas importantes en el mundo, tal cual como dice la Biblia, que iban a trabajar esto. Y Dios lo cumple, Dios cumple su palabra al pie de la letra. Él no deja tilde ni coma sin cumplir, amén. La profecía de Dios es exacta y se cumple. Como decía también hace un momento, esta visión que tiene el templo de la gloria de Dios, en donde se escribe el templo, que es ligeramente distinto a lo que nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, cuando Salomón construye el templo. Incluso también hay una repartición de la tierra que también es distinta a las otras reparticiones que aparecen. Todo el centro de esto, si bien algunos debaten si acaso es una profecía literal, que son los planos de un nuevo templo que se construirá, o es una imagen para graficar de manera metafórica o simbólica la presencia de Dios en medio de la tierra, gobernando, de su pueblo, otra vez constituida. Sin embargo, Dios mismo le dice al profeta, escribe esto para que Israel sepa lo que ensució, para que Israel sepa lo que menospreció, para que Israel sepa lo que destruyó por su pecado. Entonces, se nos grafica cómo la presencia de Dios habita
en medio. Y no termina ahí la visión, porque en el capítulo 47-48 se nos habla de esta agua salutífera, en donde aparece un varón que guía al profeta para medir el templo, y también lo lleva a estas aguas, en donde al principio le llegaba a los tobillos, luego más arriba, y ya después era un río que no se cruzaba sino a nado, dice el profeta. Pero lo particular es que este río sale del templo de Dios y cae sobre uno de los lugares más áridos en el mundo, más secos, sobre el valle del Mar Muerto. Y la Biblia dice que este valle, este lugar, reverdece gigantescamente. Ese mar que es salado, por algo es el Mar Muerto, porque no hay vida, reverdece en flora y en fauna. Aparecen animales, aparecen árboles frutales que van a servir para alimento, hojas que van a servir para medicina, y se nos ve, y esto es muy, muy particular porque podemos nosotros ver acá, similar a la imagen del Génesis, del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque se menciona el nombre de este jardín, de este valle, y es: el Señor está allí. Ese es el nombre que recibe este valle. Y es tremendo, porque lo que nos está diciendo el profeta, esta profecía, habla de un momento que anhelamos todos. Ese momento en donde la presencia de Dios morará en medio de nosotros. Y es su presencia, por eso el agua sale del templo, es su presencia la que da vida a la creación. Es su presencia la que sostiene. Y el Nuevo Testamento también habla sobre esto cuando dice que por medio de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que es Él el que sostiene todas las cosas. Y no son meras palabras. Si el río fluye, si la lluvia cae, si el viento sopla, si la tierra se mueve, es porque Dios lo hace. Dios sostiene la creación. No son simples leyes de la naturaleza que ejercen en continuo funcionamiento. Es Dios el que da vida a la creación. Es Dios el que da vida a nuestra vida. Amén. Y así termina el libro de Ezequiel con esta tremenda frase de este jardín, que Dios está, o el Señor está allí. Amén. Ahora, ¿qué podemos extraer de la enseñanza de Ezequiel? Primero, ya lo veíamos. El templo, la adoración y Dios. ¿Cómo el pueblo debió aprender a, no sé si lo aprendió completamente, porque algo que veíamos al principio, esta visión sacerdotal que tenía el profeta, está muy marcada en el libro, este deseo del templo para volver a adorar a Dios. Sin embargo, podemos ver también cómo Dios le enseñó al pueblo a adorar en medio fuera del templo. Y es algo que, si bien no lo menciona el libro de Daniel, pero Daniel lo practicó de una manera espectacular. Él no necesitó un templo para orar a Dios, para elevar alabanza y para vivir una vida de adoración y devoción. Y esta idea es lo que dice el Nuevo Testamento, cuando Dios dice: Dios quiere que se le adore en espíritu y en verdad. No de una manera ritualista como lo hacían los fariseos, no encerrado en un templo hecho de manos como dice el libro de Hechos, sino de una manera genuina. Y es algo que nosotros también hemos tenido que aprender en este momento, en estos tiempos de pandemia, en donde hemos tenido que adorar a Dios fuera del templo. Anhelamos entrar a nuestra iglesia y adorar a Dios, pero debemos entender esta verdad, que Ezequiel tuvo que aprender, que el pueblo en cautiverio tuvo que aprender, que Dios no está limitado a un espacio físico, que no son las cosas las santas, Dios es el santo. La santidad de Dios está en Él, en su persona, en quién es Él. No era el templo el santo, era la gloria de Dios la que manifestaba su santidad en ese lugar. Amén. Y nosotros debemos aprender lo mismo. La gloria de Dios está en medio de nosotros. Como lo profetizó Ezequiel, su espíritu, mi espíritu pondré en ellos. Su espíritu está en usted y en mí si hemos aceptado a Cristo. Su presencia está con nosotros. Su presencia está acá en mi hogar, en mi habitación, en medio de la mesa al tomar desayuno, en el almuerzo, en mi trabajo, en mi escuela. Está donde quiera que yo vaya. Jesús dijo: estaré con ustedes hasta el fin de los días. Y es una verdad tremenda que, no se amplía la magnitud de esta verdad hasta el Nuevo Testamento, pero ya veíamos estas luces de que Dios no está encerrado en un templo ni en cuatro paredes,
como si fuese hombre o algo así. Incluso la Biblia dice, los cielos de los cielos no te pueden contener. Nada, porque eres tan grande, tan inmenso. Y esto es algo que vivió el pueblo, algunas personas, y lo podemos leer en la historia de los patriarcas. Ellos adoraban a Dios en donde estaban. En donde estaban, adoraban a Dios. Y luego el pueblo se acostumbró a un lugar físico con el tabernáculo y el templo. También otra verdad importantísima que se repite varias veces es la responsabilidad individual del creyente. Algo bien particular que esto lo profundiza harto Ezequiel. Y es que si yo peco, yo soy responsable de mi error, no el otro. Y lo grafica con los hijos. Dijo, ¿por qué los hijos? Y habla de un proverbio, que los padres comen uvas y los hijos sienten lo amargo, para parafrasear un poco el proverbio. Dios dice, eso no sucede, no va a suceder así, porque el alma que pecare, esa morirá. Porque si yo soy bueno, por mi justicia, Dios va a darme recompensa. Pero si mi hijo es malo, mi justicia no va a servir para él. Él por su pecado va a morir. Pero si el hijo de mi hijo es bueno y hace la justicia y practica la verdad, él va a ser salvado. Porque no tiene relación el pecado del otro sobre mi propia relación personal con Dios. También algo que también profundiza el Nuevo Testamento. Y es una verdad tremenda, porque el profeta contrasta un poco y hace chocar estas dos verdades, sin embargo, están bien armonizadas, en donde el profeta dice, no, tú vas a morir por tu propio pecado, tu desobediencia es tuya y no eres culpable, nada más. Pero en distintas oportunidades también habla de una culpabilidad compartida o colectiva, cuando habla sobre que, por ejemplo, que el pueblo en verdad quedó desnudo en medio del desierto y los culpables eran los líderes. Ellos pagarán por el pecado de la nación. Y como que hace un contraste entre la culpabilidad colectiva y la culpabilidad individual, en donde, y si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y el perfil del hebreo de la nación, tenían un sentido colectivo súper amplio, súper amplio. Lo podemos ver en distintos pasajes en donde por el error de uno, muchos caen o reciben las consecuencias de ese error, porque había una noción colectiva para unificar la mentalidad del pueblo y formar una unidad de pueblo. Y de una manera similar también habla la Biblia en el Nuevo Testamento, que dice que todos somos uno, y si una parte sufre, todos sufren, y si una parte es bendecida, todos somos bendecidos. Sin embargo, la palabra es clara. Si yo peco, el pecado es mío, y yo o soy castigado por él o me arrepiento de él. Pero nadie se puede arrepentir por mi pecado, ni nadie puede recibir la retribución de mi pecado. Ahí el profeta profundiza en esto en distintas oportunidades. También es gráfica la imagen y la importancia de la santidad de Dios en todo el libro, y ya hemos hablado harto sobre eso. Y también esta idea de que es bastante bonita, la certeza que le da Dios al pueblo de un final en donde no existirá el mal, donde este Gog va a ser destruido, en donde aquellos que castigaron y que se burlaron de Israel van a desaparecer. Y todas las naciones que adoren a Dios van a poder vivir en paz. Y eso es algo por lo cual cada uno de nosotros luchamos, anhelamos el poder ver ese triunfo final y ser parte de ese triunfo. Ese es nuestro anhelo. Amén. Entonces, esto es lo que nosotros lo que podemos aprender del libro de Ezequiel. Y no sé si alguien tiene algún comentario, algo que agregar, quisiera decir algo, dar gracias, lo que sea. En lo personal, me voy bastante grato con el estudio del libro de Ezequiel. Me gustó mucho. Como decía en un principio, es bastante crudo el lenguaje, pero también es bastante esperanzador la sección de las promesas. Es bastante también fortalece la fe al leer que Dios cumplirá su palabra, al leer que Dios nos va a dar ese futuro que realmente Él espera de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. Amén. No sé si alguien quiere agregar, decir, comentar o preguntar algo.
Joder, Cristóbal, no quería dejar de leer de las promesas que hay en el libro, que son maravillosas, es la del pastor. Y dice ahí en Ezequiel 34, 23, impresionante cómo se cumple. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Hermosa promesa. Sí. ¿Quién decías tú cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas? Es impresionante, porque cada profeta exhorta, edifica, consuela, trae juicio, pero a través de ese juicio que destruye el pecado para que su pueblo pueda apartarse del pecado y vivir en santidad. Y la otra promesa del Valle de los Huesos Secos dice, estamos desolados, estamos secos en gran manera, pereció nuestra esperanza, pero de ahí del polvo Dios levanta a su pueblo. Y leía un poquito también relacionado a esto el Salmo 137, porque el ser desobediente a Dios trae consecuencias. Y el Salmo 137 habla del lamento de los cautivos en Babilonia, cuando ellos fueron allá a Babilonia, donde aquí grafica un poco lo que ellos sentían. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Y es lamentable que muchas veces tendremos que aprender a porrazo, tener que vivir una caída para entender que Dios es grande, que es soberano y es poderoso. Pero si a través de ese sufrimiento que ellos iban a vivir, ellos iban a retornar a Dios, valió la pena ese sufrimiento si nos vuelve al Señor. Es maravilloso la promesa, porque todo radicaba en el corazón, pues era un corazón insensible a Dios tenía el pueblo, un corazón que no escuchaba la voz de Dios a través de los profetas. Entonces Dios siempre va a la médula, a lo profundo, y lo que ellos necesitaban era un nuevo corazón. Lo mismo lo vio Jeremías, estableceré mis leyes en su mente y en su corazón, ya no en tablas de piedra, sino que en el corazón del hombre, porque ahí salen los buenos y los malos pensamientos. Y en Cristo Dios nos da ese corazón de carne a través de su Espíritu Santo. La gloria de Dios habitando en cada uno de nosotros. Hoy día no nos podemos congregar en una iglesia, pero el templo no se ha cerrado porque nosotros somos el templo de Dios y es suficiente por el momento. Así que Dios bendiga esta enseñanza, este estudio maravilloso. Habla, no calles, sino que sigamos hablando, seamos atalaya. El atalaya anuncia los peligros de Dios al pueblo, y si el pueblo se apercibiere, se salvará su alma. Si no se apercibiere, se perderá, pero la sangre no demandaré delante de ti. Entonces la palabra de Dios hay que predicar la verdad de Dios y hacerlo en el poder del Espíritu Santo del Señor. Así Gracias. Sí, así es, hermano. Sí, sí, hermano Cristóbal. La verdad es que uno aprende mucho de estos hombres de Dios, de estos siervos de Dios, y aquí hay una tremenda palabra que nosotros tenemos que predicar. Cualquiera sea la situación, la condición, no escuchen o no nos escuchen. Hay que predicar. La palabra hay que predicarla porque somos atalayas del Señor. Y el pueblo tiene la oportunidad de escuchar la verdad de Dios. Ahora ellos tienen que tomar la decisión si al escuchar la verdad de Dios se van a someter a esa verdad o van a caer en rebeldía, como pasó en este tiempo, pero la rebeldía va a traer consecuencias. Y Dios no quiere eso. Por eso nos habla y nos enseña a través de su palabra. Amén. Gracias. Gracias. Amén. No sé si alguien más quiere decir algo, comentar. ¿No? Bien, les recordamos que mañana están nuestras reflexiones pastorales a las 8 a través de Facebook e Instagram. El día sábado hay reunión de jóvenes a las 5:30 y domingo culto general
a las 6. Y ahí vaya preparándose porque se viene una sorpresa a fin de mes, una actividad bastante buena, bastante interesante. Poco a poco ahí vamos a ir soltando información. Así que ahí, atento. Va a estar bien bonito. Va a estar muy, muy lindo. Va a ser de mucha bendición. Así que vamos preparándonos para el último fin de semana de septiembre, que va a haber una noticia importante. Así que, sin más, vamos a estar ya despidiéndonos con la bendición. Vamos a estar orando y cerrando así este estudio. Le voy a pedir a nuestra hermana Nayaret que nos despida con la bendición. Amén. Dios, le damos gracias a través de Jesús por este hermoso estudio que hemos podido tener. Gracias porque realmente su palabra es impresionante. Gracias porque al menos yo he quedado muy sorprendida cómo todo lo que tú hablaste en ese tiempo se cumplió al pie de la letra, se sigue cumpliendo, Señor, tu amor, tu misericordia, y cómo es que te dueles cuando te somos infieles, cuando no te buscamos, cuando no aprovechamos lo que tenemos, Señor. Te doy gracias también porque hemos aprendido tanto a través de cada estudio. Bendice y fortalece a los profesores y también a nosotros, Padre amado, para que tengamos la constancia de siempre estar, de prestar atención. Sabemos de que a veces nos distraemos porque pasan distintas cosas dentro del hogar, pero que podamos ser constantes y por sobre todo poner en práctica, Señor, escuchar con atención y poner en práctica tu palabra, Señor, y lo que aprendemos cada miércoles de forma distinta, diferente, en donde también podemos opinar, preguntar, Señor, y te doy gracias porque este estudio ha sido muy hermoso y edificante también para nosotros. Bendígalo, Señor, bendiga a quienes van a escuchar también este estudio de Ezequiel a través de YouTube, que quienes hayan llegado hasta este momento del estudio también puedan ser bendecidos a través de tu palabra y que podamos seguir compartiendo lo importante que es estudiarla, Señor. Gracias por todo y ahora que ya terminamos, que podamos seguir en tu presencia, podamos seguir buscándote y anhelar conocerte cada día más, que no nos conformemos con estudiar una vez a la semana, así en forma grupal, sino que nuestro corazón anhele conocerte, Señor, a través de tu palabra y que nosotros haya un incentivo de todos los días escudriñar de ella, aunque sea un ratito, Señor, pero poder buscarte, poder tener un tiempo de devoción contigo y también aprender más de tu palabra, Señor. Gracias por todo, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por ser fiel a nosotros a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Gracias por todo y gracias por este hermoso estudio. Bendíganos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.